Una de las cosas que yo he buscado a través de mi preparación en la PESTAB, en neurociencias, en una serie de tantas materias que he estudiado y he enseñado, es la praxis, lo práctico, a través de la vida, qué vamos a hacer con todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo y para qué. No sé si ustedes han leído donde dicen que los humanistas estamos bien locos y dicen que la razón por la cual estamos locos es porque no practicamos lo que le decimos a los pacientes que hagan. Y eso me ha llamado mucho la atención porque pues yo me he puesto a ver que antes de poner un ejercicio a otro lo tengo que vivir yo. Y toda mi vida, desde el 68 para acá, he pasado mucho tiempo en terapia. Y muchas veces yo me presento como, pues mi nombre es Carlos Escobar y soy neurótico. Porque es lo que la sociedad nos ha hecho. Y nos dicen que cuando nosotros reconocemos lo que somos, tenemos el poder de cambiar. Y me he metido a tantas terapias. La última que estuve fue terapia de regresión a vidas pasadas. Muy interesante, muy interesante. Mi maestro hizo algunas técnicas conmigo y después tomé el curso de este tipo de terapias. Y en muchas experiencias que me ha gustado estar, últimamente estuve en un temazcal de las 4 puertas y a mí me pareció que la chamana es toda una terapeuta. Cómo controló al grupo, cómo le dijo, cómo fue el proceso de iniciación. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo ser un existencialista. Y aquí nos dice que es tomar el control, lo cual a veces no es fácil. De decidir qué hago yo, cómo lo hago y para qué lo hago. Son términos que cotidianamente estamos escuchando y a veces pues es un poco complicado porque en mi vida como maestro, como paciente, como alumno, me he dado cuenta de que necesitamos un tutor para que nosotros podamos aprender a hacer lo que se nos dice. Y a veces no existe eso. Simplemente se nos dice que los maestros recibimos información, nos llenamos de información y repetimos la información. Y entre más términos difíciles empleemos, pues quizá mucho mejor, ¿no? Entonces, como maestro, y si algunos de ustedes son maestros, se dan cuenta que los alumnos ponen muchas excusas. Muchas, pero muchas excusas. Y a veces hasta se enferman. Y una de las más clásicas en Ciudad de México es el tráfico. Maestro, el tráfico. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Ciudad de México? No, pues aquí nací. ¿Y no te has dado cuenta? Y no has tomado precauciones para que el tráfico no evite lo que tú quieres hacer. Pero no. Casi siempre andamos corriendo de aquí para allá. Vivimos a prisa. No tenemos tiempo para nada. Para nada. Incluso se nos dice que debemos reflexionar y no tenemos tiempo. Yo a mis alumnos le pongo una técnica de 3x3, que quiere decir 3 minutos de meditación en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y no tienen tiempo de meditar 3 minutos.
Lo que nosotros hacemos, bueno, lo que les digo que hagan, es 3 minutos de qué voy a hacer, cuáles son mis metas para este día. Después, a mediodía, ¿cómo van? Necesito ser flexible y al final, en la noche, posiblemente antes de dormir, ¿qué logré? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y ahí viene la reflexión. Lo que hice bien, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿O cómo lo puedo traspolar a otras situaciones un tanto diferentes? Lo que hice mal, ¿cómo lo puedo corregir? Y eso pudiéramos lograr en la meditación o en la reflexión, como se dice en filosofía. Y es parte de la vida. Entonces, ser auténtico es darse cuenta de quién son. Y a veces decirnos cómo darnos cuenta de esto parece muy fácil. Se nos dice, pues, pon atención a lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces. O por qué lo haces. Es una técnica gestaltista para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos haciendo. Pero a veces no nos damos cuenta, no tomamos el tiempo porque ya tenemos una serie de programas en nuestro cerebro que nos impulsan a repetirlos y a repetirlos y a repetirlos. Y también pues tenemos una serie del inconsciente colectivo que la sociedad nos dice qué tenemos que hacer. Y uno de estos mandatos es estudiar. Y hay muchachos que no son para la escuela. Imagínense si todos fueran profesionales, ¿quién iba a sembrar? ¿Dónde iban a estar los albañiles? Y una serie de personas que se dedican a otras cosas que los profesionistas necesitamos. Pero los padres, y ni saben por qué ni para qué, mandan a los hijos a la escuela. Vamos a la siguiente. En la anterior veíamos las máscaras. Es una forma en que nosotros usamos las máscaras. Jung nos habla de las sombras. Voy a regresar un poquito para tener la presentación. Nos habla de las sombras y hay un ejercicio donde a la persona se le pregunta, dime 3 cosas que te gusten hacer. Y ya la persona empieza a decir, no, pues me gusta bailar. Generalmente, sobre todo a las mujeres, les gusta bailar. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta salir de paseo con mis amigos, con mis hijos, etcétera, etcétera. Y ahí captamos qué emoción se va a despertar. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, elijan un color, el color que más les guste. ¿Qué color? ¿Qué color? El azul. Si el azul es una emoción, ¿qué emoción es? Es una forma en que nosotros nos vamos dando cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. Y en esta primera parte, pues vamos viendo las máscaras. Las máscaras nos dicen lo que queremos ser, pero que no somos. Y lo contrario, por ejemplo, si yo sigo aquí y le pregunto, ¿me puedes decir cuál es el color que menos te guste? El café. ¿Y si fuera una emoción, qué emoción sería?
como tristeza, como tristeza. Aquí ya empezamos nosotros a ver la sombra, la sombra. Y ya después en un trabajo se le pregunta, ¿hay un personaje en tu familia triste? ¿O quisiera algo para que tú estuvieras triste? Y empieza a salir lo que pasó de niño, que produce ese comportamiento. Por ejemplo, tengo una hija que es psicoanalista, es sexóloga, tiene diploma en enneagrama y una serie de diplomados que tiene, y ella compra galletas, compra comida chatarra, y sus hijos la muerden, la tiran, se desperdicia muchísimo. Le digo, ¿qué pasa ahí? Pues dice, no sé. Pero a continuación dice, yo estoy enojada con mi mamá. Digo, ¿por qué? Me dice cuando yo era niña, ¿cuántas galletas quieres? Y le digo, 10. Y me dice, 3 o 5. Entonces, ella ahora dice, ¿para qué me pregunta? Si me va a dar las que las quiero. Y por eso ahora el desperdicio, ¿no? Que ahí están todas las galletas que quieran mis hijos. Y a veces no nos damos cuenta de estos comportamientos que llevó a uno de mis nietos a la obesidad. Y fue cuando ella empieza a poner atención, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y muchas veces los estudios que tenemos, pues, no son suficientes como para darnos cuenta de poner orden en nuestra vida. Dice un judío, entrevisté a un judío, y nos dice que hay, no estoy seguro, 632 mandamientos, o 647, por ahí va. Y que para ir a la presencia de Dios se tienen que cumplir todos. Y dice después, pues ustedes saben que hay los 10 mandamientos. Dice la Iglesia Católica, pues ya los distorsionó, no son como vienen en el Antiguo Testamento. Y ya nos empezó a explicar dónde la Iglesia Católica los ha cambiado. Dice, y en realidad hay dos importantes. Uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice una alumna que estaba escuchando, dice, si no te amas a ti mismo, ¿qué chinga le pones a tu prójimo? Sí, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta de esto, de tener tiempo para amarnos, porque hay tanto resentimiento, hay tantas cosas que a veces no nos permiten con facilidad ser auténticos, no tener excusas y dedicarnos a vivir. Pero, dice este judío, en realidad, solo hay un mandamiento. Y ese mandamiento es ser feliz. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que hacemos, de alguna manera, lo que busca es la felicidad. A veces por caminos equivocados, a veces por caminos correctos, pero el ser humano busca la felicidad, ser feliz. Y generalmente pues vamos viendo que muchas de las cosas que se nos ofrecen es la felicidad. Cómprate este carro y serás feliz. Vístete de esta manera y serás feliz. Compra esta casa en tal lugar y serás feliz. Y a veces, pues no es cierto. No es cierto porque pues, los psicólogos muchas veces trabajamos para las empresas, utilizamos lo que el ser humano busca por naturaleza para las ventas. ¿Qué es? ¿Es posible? ¿Cómo se hace? Es algo que desde que yo era estudiante
me preguntaba, ¿qué es esto que nos están enseñando? ¿Se puede hacer? Y si sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y debe entender mínimamente la filosofía o la visión del mundo del existencialismo. Y así, si nosotros queremos practicar algo, necesitamos entender qué es. Si queremos practicar una religión, necesitamos saber la teoría de esa religión. Si necesitamos practicar algún deporte, necesitamos saber qué es ese deporte. Y entonces sí podemos estar dentro de esta práctica del existencialismo. Existir nos dicen que viene de ex, que es salir hacia afuera, y sistere, ser. De tal manera que el existencialista se abre al mundo, se deja ver, es fuera y empieza a entrar en contacto con lo que hay afuera. Existe. Y de esa manera se tiene que intentar vivir de cierta manera o por lo menos adoptar cierta actitud hacia la vida, la muerte y los semejantes. Si en un momento dado nos preguntamos qué es la vida, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tiene un concepto muy personal y que a veces no podemos entender a otras personas su forma de vivir. Pero sí podemos entender, si ponemos atención, nuestra forma de vivir. Y para eso, pues, yo digo, es fácil la instrucción. Llevarla a cabo es algo difícil. Entonces, ¿qué es la vida? Y la muerte. Si yo les preguntara, una vez me puse a ver los sinónimos que hay de muerte. ¿Cuántos sinónimos conocen ustedes de muerte? Por ejemplo, la calaca, la huesuda, la flaca. ¿Cuál otro? La pelona, la catrina. ¿Cuál? La parca. ¿Sí? No dijo circuataire, porque dicen, se va. Se va. Y sabemos que la muerte en un momento dado nos afecta, porque nadie que yo sepa se quiere morir. Y es interesante porque si sabemos que el ser humano y todas las cosas se mueren, ¿por qué ese deseo de ser inmortal? Incluso según Freud, él decía, mientras la gente me nombre, seguiré vivo. Y uno dice desde acá, pues, es una fantasía, es una ilusión, porque todavía está vivo, pero no checa con lo que nosotros entendemos por estar vivo, a menos que nos vayamos a otra dimensión. Una vez hablando con un físico, yo le hablaba de religión
Y yo le decía que en la Biblia dice que cuando nosotros vamos a morir o estemos ya muertos, toda la historia de nuestra vida va a pasar como en una película. Dice, sí, eso es posible. Y le digo, ¿cómo? Dice, pues, lo vemos cotidianamente, pero a veces no nos extendemos a lo que tú me estás platicando. Dice, nosotros podemos ver estrellas que ya no existen, porque ya son estrellas que murieron, pero la luz viene reflejándose. Y si así pasa, cada uno de nosotros, en cada escena, hay una luz que se va hacia el infinito. Y pues una de las cosas que con esta forma de platicar con él, que me llama la atención, son las neurociencias. Todo lo que ahora a través del estudio del cerebro se han descubierto potenciales que el ser humano puede tener y que no los tiene porque no los desarrolla. Por ejemplo, yo soy pues un adicto a leer. Paso muchas horas leyendo. Dice mi esposa que me he tragado muchos libros. Le digo, no, los he digerido. Me he dado tiempo para digerirlos. Y gracias a Dios, voy a decir, desde que estaba estudiando yo la licenciatura, un maestro nos dijo, si quieren hacer una buena carrera, tienen que leer 80 páginas diarias durante 5 días. Si ustedes multiplican 5 por 80, ¿cuánto es? 400. Un libro a la semana. O un poquito más de un libro, un poquito más o menos un libro, pero en promedio es un libro a la semana y lo tienen que comprender. Y yo al otro día me puse a leer y en la tarde le dije al maestro, no es cierto maestro, no se puede leer 80 páginas en un día. Dice, yo empecé y leí 20 páginas y me pasé 4 horas. Y se rió y me dice, ¿no has oído hablar de la lectura veloz? Y por casualidad los jesuitas frente a la UNAM estaban dando un curso de lectura veloz. Y ahí aprendí a leer rapidísimo y a comprender. Y es un potencial que todos tenemos, pero que tenemos que desarrollar, y muchos otros potenciales que nosotros tenemos, pero que se tienen que desarrollar. Bueno, y una de las cosas más difíciles para mí son los semejantes. ¿Cómo relacionarme con ellos? ¿Cómo hacer que me ayuden a alcanzar mis metas? ¿Cómo caerles bien? ¿Cómo evitar que me obstaculicen? Y es toda una serie de vivencias que he tenido a través de toda mi vida para evitar que me obstaculicen, para que me ayuden a alcanzar mis metas. Y en cierta forma pues nos damos cuenta que muchas veces entramos en choque con personas que no conocemos y ya le estamos mentando la madre a quien nos rebasó porque se nos cerró, o tan solo una persona que se nos atraviesa o que va muy lento. Empezamos desde acá a sacar pues sentimientos y emociones que están programadas y que simplemente la situación saca. Por ejemplo, si ustedes llegan a Estados Unidos y tocan en la puerta, les abren con una sonrisa y los dejan entrar. Aquí en México, ¿no?
porque el ta en Estados Unidos no significa nada más que abre la puerta. Y aquí sí tiene un significado ofensivo. Y muchas cosas que van sucediendo, que nosotros ya traemos programados en nuestro cerebro para ejecutar inconscientemente o subconsciente, depende desde qué autor lo dicen, pero son lo que tenemos inconscientemente. Este autor, Gary Cox, de quien tomo yo la presentación, porque pues yo no soy un experto, ni menos puedo ser un experto cuando me atraen tantos temas. Yo copio a los expertos y transmito sus enseñanzas. En su libro, que se llama así, Cómo ser un existencialista, Gary Cox dice que Bugs Bunny es un ejemplo de ser existencialista. Dice que para él no hay fronteras y que puede tomar la zanahoria de gruñón que se pasa la vida sembrándolas, cosechándolas y siempre de mal humor. Y que si ven a Bugs Bunny, siempre feliz. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y en cierta forma, es un de existencialista. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Yo no sé si la pueda contestar, pero pueden hacer su pregunta. Continuamos aquí. Aquí nosotros vemos a Sócrates y otros filósofos también, que ellos dicen, la pregunta filosófica más importante del universo es, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y eso es un tema que nos llega constantemente a terapia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Y pues llegan siempre así. Cuando yo estaba estudiando la maestría en psicoanálisis, mi asesor me dice que en Argentina hay un libro que creo se llama Platero y yo, donde dice que padre que da consejo, más que padre es un amigo. Y él decía, terapeuta que da consejo, más que terapeuta es un... Ahí busquen algo que termine en ego. Y pues ya en Gestalt se nos enseñaba que no damos consejos. Y una maestra decía, pues sí, a veces el paciente pide un consejo y yo le digo, ¿vas a hacer lo que yo te diga? Si vas a hacer lo que yo te diga, te doy el consejo. Si no, ¿para qué? Y ella decía que muchas veces la persona pide un consejo por si no resulta tener a alguien a quien echarle la culpa. Y hace lo que quiere. Entonces, aquí vamos viendo cómo debemos vivir. Ya gestálticamente tendríamos que decir cómo quiero vivir. Cambiar el debo por el quiero. Y son cosas que a veces no se hacen fácilmente en nuestra vida cotidiana. En nuestro diario vivir, a veces nos cuesta trabajo, por lo menos intentar vivir como queremos. La libertad es un estado de ánimo. La libertad es un estado de ánimo. Y la libertad solamente es la decisión de un ser humano para esclavizarse
Por ejemplo, yo fui libre de aceptar dar esta plática o no. En el momento que la acepto, me esclavizo. Tengo que estar aquí a las 4, tener la presentación, la plática preparada, porque yo decidí libremente esclavizar. Y nos damos cuenta que en una decisión de libertad que nosotros tomamos, nos esclavizamos. Lo que vale es que tenemos el poder de desesclavizarnos de lo que nos esclavizamos tomando otra decisión. Y así, en esta libertad que tenemos que ir dándonos cuenta: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué hago lo que hago? Una vez, este proceso que hago, cómo lo hago, para qué lo hago, por qué lo hago, lo puse en un grupo. Y una terapeuta dice: ¿qué hago? Pues me levanto como a las 4:30 para bañarme, preparar mi lunch e irme a trabajar por dentro a las 7. De 7 a 3 estoy allí. Después salgo a comer, descanso un ratito y me voy al otro trabajo del que salgo a las 9 de la noche. Dice: pues eso es lo que hago. Y cuando es ¿para qué lo hago? Sí, dice: para que el huevón de mi hermano se coma todo lo que yo pago para llenar el refrigerador y se quede viendo la televisión y yo aquí fregándome. Y no se había dado cuenta. Incluso hay familias, a veces es uno o dos, que son escogidos como para apoyar a sus hermanos, como para pagarles esto. Hay una paciente que dice: mi papá me sacó de la escuela porque mi hermano embarazó a su novia, me dijo: te sales de la escuela porque tienes que trabajar para ayudar a mantener al niño. Y si me salí de la escuela. Y trabajar ese odio y que aceptaba que odiaba a su padre, pues fue toda una odisea. Pero pasan muchas cosas así. Incluso si yo les preguntara, en su familia, ¿quién es el encargado de dar las malas noticias? De que alguien esté enfermo, de que alguien se murió. Siempre hay uno. Siempre hay un encargado de esto, hay un encargado de esto otro, etc. O sea que traemos ciertos programas conforme nosotros vamos creciendo. Por ejemplo, estudiar no fue decisión mía. Fue el trauma de mi mamá, que cuando ella sale de la primaria le dice a su mamá: apúntame en la secundaria. Y su mamá, mi abuela, le dice: no, aquí no hay para estudiar, a trabajar. Entonces, cuando sus hijos nacen, de mi mamá, antes de enseñarles a decir mamá y papá, les enseñó a decir estudiar, estudiar. Y ella se dedicó a pagar mucho la escuela. A veces yo decía: ahora dejó de comprarse sus medias, sus perfumes, con tal de pagarnos la escuela. Y nosotros fuimos a la escuela, incluso nos engañó. Me decía: por cada 10 que saques meto 10 pesos al banco. Dije: no, pues ya soy millonario. Pues no había nada. Y fue algo que yo tuve que decidir. Sí, me gusta leer, me gusta estudiar y sigo estudiando. Así que de una u otra manera tenemos que darnos cuenta de qué es nuestra vida y entonces aceptarla. Aquí, deja que la vida te despeine. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la vida cotidiana, que muchas personas se enferman porque no tienen tiempo de descanso.
la pasan trabajando o haciendo cosas, pero no tienen el tiempo de descanso suficiente para recuperar la energía. Incluso ahorita yo estoy dando un diplomado de interpretación de sueños porque hice una pequeña encuesta y de 100 terapeutas, 2 interpretan sueños, a pesar de que en la escuela aprendieron a interpretar sueños, en su práctica cotidiana no interpretan sueños. Entonces, en esta investigación, porque ahora está ¿cómo le llama? Como el Instituto del Sueño, donde se hacen estudios acerca del dormir y hacen prácticas, los tienen allí durante la noche, se van dando cuenta qué pasa y se nos dice que la persona debe estar durmiendo de las 11 a las 4 de la madrugada, mínimo, para poder soñar y descansar, por supuesto, y entrar a lo que se llama, en la cuarta etapa, el sueño profundo. Y ya de ahí, pues, yo he entendido que los sueños nos guían, tienen una respuesta a nuestras preguntas existenciales y podemos nosotros utilizarlos para saber qué hacer en esta vida. Bueno, ese ya sería otro tema, pero en algún momento deja que la vida te despegue. Yo preguntaría, ¿ustedes tienen un día a la semana para no hacer nada? Está difícil, ¿verdad? ¿Y qué es no hacer nada? Pues para mí es leer lo que me dé la gana, no lo que tengo que leer. Levantarme a la hora que quiero y volverme a acostar si quiero, comer lo que quiero, hacer lo que se me dé la gana. Y se me hace el día chiquitito, chiquitito, pero descanso. Y es algo que por lo menos un día a la semana se tiene que tener para no hacer nada. Es algo que se recomienda. Bueno, vamos a la siguiente. Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, yo últimamente estoy viajando mucho a Torreón, a Ciudad Victoria, a Tlaxcala, a Torreón en 2 ciudades y Tamaulipas son 4 ciudades que estoy visitando porque me llaman a dar clase. Estoy dando un diplomado de psicoterapia transpersonal integrativa, método Polo Scott. Entonces me llaman y para mí dar clase es como entrar a una fiesta y metafóricamente al entrar en contacto con los alumnos pues estoy bailando, estoy disfrutando. Imagínense que ustedes van a una fiesta y luego de pilón, al salir hay alguien que les dice, toma 1000 pesos. Es lo que pasa en mi vida enseñando. Me divierto, lo disfruto y me pagan. Está bien, ¿no? Pero hay personas que no tienen el trabajo para disfrutar. Por eso los fines de semana es un descampe, porque inconscientemente la persona busca descargar. Y es cuando se van a los bailes, ¿no?, con la novia, etcétera, 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 ¿no?
dice un amigo, dice, los viernes tienes que ir tempranito porque si no, no encuentras cuarto en el hotel. ¿No? Porque, pues como dicen, es viernes y toca, ¿no? Bueno, ojalá se lleven esto de divertirse. Y hay muchas cosas en las que uno se puede divertir. Por ejemplo, yo tengo un acuerdo con mi hijo, que todavía vive conmigo. El acuerdo es que tomamos café juntos. No importa la hora que salgamos, nos levantamos para tomar café juntos y platicar un ratito, media hora. Y ya cada quien, si él tiene que salir más temprano, se va a su trabajo. Y a veces estamos tomando café a las 4 de la mañana, porque yo tengo que tomar el avión a las 5. Bueno, estar en el aeropuerto, mejor dicho. Y ya platicamos un ratito, ya llega el Uber y nos vamos. Y es una experiencia increíble. Ojalá pudieran hacer algo así, de tener a alguien con quien platicar, con quien compartir su vida. Autenticidad. Vida que asume la libertad consustancial a nuestro ser. Vida de realización plena y consciente. Bueno, aquí es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Uno de los asuntos interesantes es estar consciente. En Gestalt le llaman darse cuenta. Y a veces nos dicen que no es darse cuenta, sino es darse cuenta de que te das cuenta. ¿Y qué quiere decir esto? Darse cuenta de que te das cuenta, por ejemplo, nos damos cuenta de que yo estoy aquí, ustedes están allí, y entonces nos hacemos la pregunta, ¿y quiero estar aquí? ¿Y me sirve estar aquí? Y le digo a mis alumnos, si no están a gusto aquí, sálganse y vayan a donde estén felices, porque la vida es chiquita. Y se va. Entonces necesitamos aprender a hacer una vida de realización. A veces hay vidas tan automáticas como si fueran máquinas reproductoras que no se dan cuenta de lo que están haciendo cotidianamente. Y ahí ya nosotros empezamos a entrar en lo que las religiones dicen que es el despertar. En la Biblia hay un muchacho que quiere seguir a Jesús y le dice el muchacho a Jesús, deja que entierre a mis muertos y te seguiré. Esto quiere decir, deja que entierre a mis padres y te seguiré. Esto quiere decir que en el judaísmo se elegía a un hijo para hacerse cuidado de los padres hasta que muriera. Y todavía, pues, como en agua para chocolate, ¿no? Eligen a esta muchacha para que cuide a su madre hasta que se muera. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú toma tu cruz y sígueme. Es muy interesante porque nos está diciendo que en general la humanidad está muerta o dormida, sinónimo de muerte, y que entonces las religiones llaman a la persona al despertar, a darse cuenta. Incluso este pasaje es gestáltico. Le dice, toma tu cruz, date cuenta de tus errores, es el significado de toma tu cruz, y tómame como modelo, sígueme, y cambia tu vida. En programación neurolingüística sabemos que para hacer un cambio
necesitamos modelar. Con mi terapeuta psicoanalista, una vez llegué yo muy enojado, y empecé a hablar. No sé si han estado en terapia psicoanalítica, pero ella se ponía así, y no hablaba. Lo único que decía es, le escucho, y ya no hablaba. Y esa vez yo empecé a decirle que estaba yo enojado con mis padres, porque voy por mi papá para darle un aventón a su trabajo, y me dice, gordo, se va a poner el alto, acuérdate que hay un hoyo. Oye, vuelta a la izquierda, vuelta a la izquierda. Le digo, mi papá ni siquiera sabe manejar. Me va diciendo cómo manejar. Y también me quejé de mi mamá. Y entonces le dije, yo no quiero ser como mis padres. Entonces, baja su mano, me mira y me dice, original, solamente Dios. Y todos los psicólogos sabemos que el niño, y en Gestalt sabemos, que el niño empieza a imitar a los padres y que sus padres son modelo de cómo es él. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que seguir copiando y buscar un modelo de cómo quiero ser yo y modelar hasta que eso se vuelve mío y ya lo hago a mi manera. Y pues ya espero que con esto vayamos tomando en nuestras manos nuestra propia vida. Autenticidad, ser, hacer. Somos lo que hacemos. Incluso es importante darnos cuenta qué hacemos. Y darnos cuenta que eso somos. Por ejemplo, si una persona se enoja, pues es enojón. Si una persona pega tabiques, pega ladrillos, pues es albañil. Si una persona da terapia, pues es terapeuta. De tal manera, ¿qué hago? Es importante tomarlo en cuenta cotidianamente, porque hay cosas que hacemos que no queremos. Y el cambio de dejar de hacer lo que no quiero y hacer lo que quiero es muy difícil. Incluso los místicos se golpean porque, como San Pablo dijo, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Y si nos damos cuenta, digo, por ejemplo, conmigo, bajar de peso. ¿Y qué es lo que no quiero? Comer tantas calorías. Pero agarro un dulcecito y todavía ni me lo acabo, ya estoy regresando por otro. Quiero tener músculos fuertes, pero no hago ejercicio como debería de hacer. Entonces nos vamos dando cuenta si observamos nuestra vida, qué está pasando ahí. Entonces, somos lo que hacemos. Si ven la ilustración, pues estas personas son músicos, porque están tocando. La mala fe es uno de los temas del existencialismo. Dice, es la mentira inmanente. Nos engañamos a nosotros mismos. Quejas, disculpas, intentamos ocultarnos de nuestra libertad. Y desde niño empezamos nosotros a aprender a mentir. Una vez le dice mi hija a su hijo, lávate las manos. Va, se mete al baño, deja la puerta abierta y veo que se está secando. Y le digo, ya te vi,
se estaba secando sin lavarse las manos. O sea, como que se había lavado las manos y ya se estaba secando. Y le digo, ya te vi, y se me acerca y me abraza y me dice, es divertido ser engañador. Y a ese niño, para no hacer lo que no quiere, se vuelve un engañador. Y así nosotros tenemos inconscientemente disculpas, mentiras, para evitar el conflicto y seguir adelante. Bien, hay psicoterapia existencial y puede ser de grupo, que según Peirce, pues era la mejor terapia, la terapia de grupo. Y es interesante cómo se reacciona en la terapia de grupo. Dice, la psicoterapia existencial busca poner al cliente en contacto con su libertad y capacidad de cambio. A veces la persona no cambia porque no sabe qué hacer. Llega y se da cuenta que lo que hace no está bien, pero el terapeuta no le ayuda a encontrar qué hacer y dejan la terapia, a veces. Por eso es importante que la persona tenga una razón de vivir, o varias, en su vida, o en las diferentes áreas. Pues, con esto damos fin a la presentación y muchas gracias por escuchar.